Bienvenidos a un nuevo video de variable compleja. En esta oportunidad veremos derivadas de funciones complejas. Comencemos. La función f de z puede ser expresada como dos funciones, la suma de dos funciones u de x, y más i, v de x, y. Ahora, si reemplazamos z, x más y, tendremos la siguiente expresión. También podemos reemplazar en lugar de z, z más un delta de z, por lo cual tendremos f de x más y más sus respectivos deltas, que son delta de x más y delta de y. Y si ordenamos, tendremos la función f de x más delta de x más y más delta de y. Lo que hemos hecho es entonces agregar un delta de x y un delta de y. Y es similar a esta expresión inicial. Bien, recordando la definición de la derivada en cálculo 1, podemos expresar también en función de la variable z, donde la derivada respecto de z es igual al límite cuando delta de z tiende a 0 de una función de f de z más delta de z menos f de z dividido el incremento delta de z. Entonces, en esta anterior relación habíamos encontrado una equivalencia, la cual la vamos a reemplazar de esta manera. Menos f de z. F de z también la tenemos y la reemplazamos. En esta parte vale hacer notar que tenemos un delta de x que tiende a 0 y un delta de y que tiende a 0, debido a que la variable delta de z tiende a 0. Ahora bien, la derivada, como hace un momento habíamos obtenido una expresión, podemos ordenarla, donde tenemos de esta manera, ubicando el término menos u de x, y, lo agrupamos al primer término, y el término que tiene el valor i, lo agrupamos con el otro término, con valor i. Luego procedemos a expresar este límite como un límite iterado. Límite de delta cuando delta de x tiende a 0 del límite cuando delta de y tiende a 0. Ahora tendremos dos expresiones las cuales las vamos a resolver con límites iterados. Primero, cuando delta de x tiende a 0 del límite cuando delta tiende a 0. Esta expresión la vamos a evaluar cuando delta de y tiende a 0. Evaluando tendremos la siguiente expresión. Delta de y se hace 0. Ahora, si distribuimos apropiadamente el delta de x a estos dos términos más y el delta de x a estos otros dos términos, podemos notar que son la definición de derivada. Pero, si vemos bien, el incremento está en delta de x, pero u depende también de y. Por lo tanto, es una derivada parcial. Tendremos derivada parcial de u respecto de x. Más y en esta parte el incremento también está en x, pero b también depende de y, entonces tendremos la derivada parcial de b respecto de x, que será la derivada de z. Eso es cuando asumimos el siguiente orden de iteración de límites. En un siguiente paso, lo que podemos hacer es intercambiar el orden de los límites. Por lo tanto, tendremos el límite cuando delta de y tiende a 0 del límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, de forma similar a la anterior,
podemos agrupar apropiadamente, separamos los límites. En esta oportunidad tendremos el y que se encuentra en el denominador. Sabemos que 1 dividido y es igual a menos i. Entonces, agrupando apropiadamente, podemos notar que en esta parte tenemos la derivada parcial de u respecto de y. U depende de dos variables y el incremento está en la variable y. Por lo tanto, es una derivada parcial respecto de y. De forma similar, para la otra expresión, tendremos la derivada parcial de b respecto de y. Bien, tomando las expresiones encontradas para la primera derivada, que son f' de z, la derivada de u respecto de x, más i, la derivada parcial de b respecto de x, y la segunda que habíamos encontrado, que es la misma derivada, es menos i derivada de u respecto de y, más la derivada de b respecto de y. Entonces, ambas, asumiendo el concepto de que el límite es único y la derivada es un límite, debemos igualar ambas expresiones para que exista el límite. Entonces, y por ende exista la derivada. Igualamos la parte real con la parte real de la otra expresión y la parte imaginaria con la parte imaginaria de la segunda expresión encontrada. Podemos encontrar las siguientes relaciones, que la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de b respecto de y. Y al mismo tiempo sucede que la derivada de b respecto de x es igual o tiene que ser igual a menos, la derivada parcial de u respecto de y, que es esta expresión. Hacemos notar que tenemos dos ecuaciones, las cuales de forma resumida se puede escribir como u de x igual a b de y u de y es igual a menos b de x. Estas ecuaciones son las conocidas o las que fueron encontradas por Cauchy-Riemann, que en honor a sus apellidos se las conoce ambas ecuaciones en el campo de las derivadas de funciones complejas. Entonces, cuando una función tiene derivadas parciales que cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las llamamos funciones holomorfas, analíticas, regulares o enteras. Son algunos sinónimos que toman las funciones que cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.